Hay una gran polémica actualmente con Vinicius debido a sus recientes suplencias con la llegada de Xabi Alonso. Con la llegada, sobre todo, de Ancelotti, llegó a su máximo apogeo. Está claro que Vinicius ahora mismo está en un segundo plano, pero sí que es verdad que en su momento es un Vinicius que para mí tendría que haber ganado 2 Balones de Oro. Era un jugador inicialmente un poco extraño, era muy rápido, tenía como mucho físico, técnicamente no se le veía especialmente fino, y sobre todo en el golpeo era un desastre. ¿Qué va a pasar con Vinicius en el Real Madrid? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zona Mixta. En el vídeo de hoy vamos a analizar la situación actual de Vinicius y qué es lo que va a pasar con este jugador del Real Madrid. Hay una gran polémica actualmente con Vinicius debido a sus recientes suplencias con la llegada de Xabi Alonso. Es una situación que nunca había vivido este jugador, que iba para crack. Su situación actual, y un poco para ponerlo en contexto, Vinicius llegó al Real Madrid hace unos 7 años aproximadamente, un fichaje que solo había jugado en Brasil, ni siquiera había debutado en la primera división brasileña en aquel momento, y bueno, había llamado mucho la atención de un fichaje tan joven, un niño pues, de 16, 17 años, con un fichaje de más de 30 millones de euros, sin haber demostrado gran cosa, pero con un gran potencial. El Real Madrid esperó un par de años hasta que cumplió 18 años por temas legales para traerlo a España. Llegó aquí, como digo, hace 7 años. Más o menos empezó jugando algo en el Castilla, o al menos con ficha en el Castilla, yo creo. Llegó al primer equipo cuando estaba Zinedine Zidane y empezó a jugar. Era un jugador inicialmente, un poco extraño. Era muy rápido, tenía como mucho físico. Técnicamente no se le veía especialmente fino. Y sobre todo en el golpeo era un desastre. Empezó primeras temporadas, era un jugador que le dabas un balón con espacio, corría, llegaba a posiciones de disparo y no metía una. Había memes por internet, lo malo que era golpeando, bueno, era bastante desastre en la parte de golpeos. Pero luego, con la llegada sobre todo de Ancelotti, hace 3 temporadas más o menos, llegó a su máximo apogeo. Ahí tuvo 2 temporadas brutales. En la segunda de ellas, es decir, no la temporada pasada, la anterior, casi gana el Balón de Oro, ganaron la Champions, quedó segundo en el Balón de Oro y a partir de ahí se desinfló. Cuéntame un poco cuáles son las estadísticas de Vini en todos esos años, desde que llegó, goles, asistencias en cada una de esas temporadas, qué es lo que ha logrado hacer y cómo ha ido creciendo en estadísticas hasta el año pasado, que tuvo un bajón muy evidente. Pues, bueno, las primeras temporadas Vini, o por lo menos la primera, estuvo mayoritariamente en el Castilla, pero después ya la primera temporada que hace en el Real Madrid fue en la 18-19, que juega 36 partidos en total, mete 8 goles y da 9 asistencias. Y está bastante bien, la verdad. Después en la siguiente temporada, que es en la 19-20, juega 38 partidos, mete 5 goles y da 3 asistencias, que aquí se nota bastante más eso de que tiene poco gol, juega bastantes minutos pero no acaba de definir bien. Sí, además aquí es como un pequeño bajón respecto al año anterior. Es curioso, pero bueno, aquí sí que hay como mucho cambio de entrenador. Ahí estaba Zinedine Zidane cuando llegó y después tuvimos ahí una parte como de transición en la que estuvo Solari, no sé quién más había por ahí, ¿no? Sí, después en la 2021 vuelve a jugar mucho, 49 partidos, pero vuelve a meter pocos goles, solo 6 goles y 5 asistencias. Muy poco, bagaje pobre. Y ya en la siguiente temporada, que es cuando el Real Madrid gana la Champions con ese Balón de Oro de Karim Benzema, 52 partidos, 22 goles y 17 asistencias. 22 goles, 17 asistencias, son números de supercrack. Sí. En la siguiente temporada, en la 22-23, sigue manteniendo ese nivel que tenía, con 55 partidos, 23 goles y 19 asistencias. Sí, y aquí es donde ya se postula para Balón de Oro el año siguiente, con todos estos datos, ¿no? Que son datos de mega crack. Además, ahí es las sensaciones que dejaba. Era un Vinicius que en casi todos los partidos marcaba diferencias, era incontenible para las defensas rivales, metió golazos en Champions, fue tremendo. Sí, pero si te fijas, vemos cómo
Es un Vinicius que ya acumula 16 tarjetas en esta temporada. Es un Vinicius que ya se le iba bastante la cabeza, que ya llegara Carlo Ancelotti y que ya tenía pocas premisas de que se iba del partido y todo eso. Tarjetas amarillas, claro. ¿Y en las temporadas anteriores cuántas había tenido? Ese es un dato interesante. En la anterior tuviera 7, en la anterior 4, 6. Wow. O sea que hay como una convergencia, tiene una subida muy grande de nivel, pero de repente en esa última temporada ya tiene, ya viene el Vinicius más polémico, ¿no? Sí. En la siguiente temporada, la 23-24, que aquí sí que es cuando no le dan el Balón de Oro, ¿no? que juega 39 partidos, mete 24 goles y da 11 asistencias. Y después ya en la siguiente temporada, la 24-25, que juega 58 partidos, mete 22 goles y da 19 asistencias, otra vez 16 tarjetas amarillas. Y ya esa temporada que ya vimos cómo empieza a ser algo más suplente, en la que juega 7 partidos, mete 3 goles y da 3 asistencias. Sí. Y en la temporada anterior, bueno, hizo números también de super crack realmente. Lo que pasa es que es verdad que lo jugaba absolutamente todo, ¿no? Pero 22 goles, 19 asistencias son números de super crack. Pero mantiene esa tendencia a tarjetas amarillas, a un Vinicius que cambió, ¿no? Al que le cambió la cabeza. Yo recuerdo en su llegada al Real Madrid una anécdota, el primer gol que marca en el Bernabéu, en la entrevista postpartido en zona mixta, ahí la reportera le pregunta, le da la enhorabuena por su gol y le pregunta si lo va a celebrar de alguna manera especial, pues poniéndose un tatuaje para enmarcar ese día, etc., ¿no? Y él hace una respuesta muy significativa. Debía tener 18 o 19 años en ese momento y dice que sí, que quería hacerlo, pero que tenía que preguntarle a su padre si se lo dejaba hacer. Bueno, claro, llama mucho la atención, pues un chico muy joven que parece que está muy integrado en su familia y su comportamiento en el campo también era así. Era un chico que tenía un comportamiento mucho más comedido y tal. Pero 2 o 3 años después empezó a cambiar, empezó a tener actitudes pues más déspotas, bueno, típico de no solo de jugadores brasileños, que también hay mucho ejemplo de jugador brasileño que le pasó algo así, pero es típico de jugadores pues muy jóvenes, quizás con una educación no todo lo evolucionada que deberían, y al final todo ese dinero, todo ese éxito, pues hace que la cabeza se descentre, ¿no? Así que bueno, en resumen, Vinicius es un jugador que es un mega crack mundial, ha quedado segundo en la carrera por el Balón de Oro, le ha afectado mucho psicológicamente el éxito y le ha afectado mucho también el no haber ganado ese Balón de Oro, porque ahí hubo un bajón tremendo. Entonces llegamos a la situación actual. Nuevo entrenador, después de un Real Madrid el año pasado que lo hizo mal, hizo una mala temporada, muy anárquico, cada jugador jugaba un poco como le daba la gana, no corrían, un equipo muy partido, y llega Xabi Alonso para hacer un equipo totalmente distinto en el que hay que correr. Como ya dijimos en el vídeo anterior, aquí el que no juega, o sea, el que no corre no juega, perdón. ¿Qué va a pasar con él? ¿Tú qué crees? ¿Cómo lo ves como jugador? Es decir, ¿qué opinas de él? ¿Es un jugador que es crack mundial para tener un Balón de Oro, que lo merece, que es la cabeza lo que le hace no serlo? Yo creo que es un jugador que sí que tiene esas cualidades de poder llegar a ser un Balón de Oro, un mejor jugador del mundo una temporada. Sí que es verdad que estamos viendo a un Kylian Mbappé que está a un nivel espectacular, y si juegas en el mismo equipo que Kylian Mbappé, que es probablemente el mejor jugador del mundo junto a Lamine Yamal, probablemente si estás en la misma época que ellos, pues te vas a llevar o pocos o ninguno, está claro. Ahora mismo la rivalidad del mejor jugador del mundo está entre Mbappé y Lamine Yamal, y está claro que Vinicius ahora mismo está en un segundo plano, pero sí que es verdad que en su momento es un Vinicius que para mí tendría que haber ganado 2 Balones de Oro, las 2 Champions que ganó se los debería haber llevado él. No digo que el de Karim Benzema esté mal dado, pero sí que es verdad que para mí fue más decisivo Vinicius, pero el de Rodri está muy claro que lo debería haber ganado Vinicius, porque Rodri esa temporada lo único que hace es ganar la Premier League. Así que para mí es un jugador que ya debería haber llevado 2 Balones de Oro o 1,
pero para mí ahora mismo, sea cosa de cabeza, sea cosa de cualquier otra cosa, que igual no tiene esa técnica de mejor jugador del mundo, está claro que no tiene la técnica de Lamine, pero sí que tiene igual casi la velocidad de Kylian Mbappé, y creo que ahora mismo está en un segundo plano, claramente. Sí, sí, yo opino lo mismo. A mí los jugadores, pues desde siempre en el fútbol valoro mucho la técnica individual, ¿no? La capacidad de regate, la parte estética, ¿no? Bueno, pues, no sé si es una cuestión generacional, pero los Zidane, Yalmiña, Michael Laudrup, bueno, una serie de jugadores que eran los que nos empujaban, o a mí al menos, a ver fútbol, ¿no? Y a veces incluso eras capaz de aislarte un poco de cuál es tu equipo favorito en función de jugadores y tal. A mí Vinicius no me atrae a ese nivel, no me parece un jugador técnicamente con tanta cosa como algún jugador que históricamente hacía cosas maravillosas o que tenía una elegancia especial o tal, ¿no? Su gran fuerte es la velocidad, es un jugador que si no fuese más rápido que la mayoría de jugadores o de defensas, tampoco marcaría grandes diferencias. Me ha sorprendido mucho en los últimos años la evolución, porque la mayoría de jugadores no evolucionan tanto como él. Él era muy malo en el remate a portería, en el golpeo, y ha mejorado muchísimo en eso. Golpea mucho mejor y se ve en las estadísticas que comentabas, muchísimos más goles, en una curva ascendente tremenda a nivel de goles. Pero también ha mejorado en la técnica, ahora hace cosas más brasileñas, antes era mucho más de correr y tal, ahora utiliza más su pierna mala en ciertas circunstancias, es capaz de generar ventajas ya no solo corriendo, por lo tanto sí, es un gran jugador. Te compro lo de que podía haber ganado aquel Balón de Oro, bueno, claro, si lo comparas con Benzema, digo, sí, claro, puede ser que él mereciese más que Benzema, pero tampoco es un jugador como... Es que los Balones de Oro, Rodri, Benzema, al final Dembélé, este año, que acaban de dárselo, es que lo comparas con Cristiano Ronaldo en su apogeo, con Messi en su mejor momento, con Ronaldinho en su mejor momento. Son Balones de Oro descafeinados, todos ellos, y si lo hubiese llevado Vinicius, para mí también. Claro, ahí entras, ya has tocado la siguiente parte, que es cuál es la competencia que tiene Vinicius para ser el mejor del mundo. Decías, dentro de su propia casa, Kylian Mbappé. Pues sí, muy difícil ser Balón de Oro si tienes a Kylian Mbappé, que ahora mismo es el jugador más en forma del mundo. ¿Y qué tiene mejor Vinicius que Mbappé? Pues muy poca cosa. Al final, si Kylian Mbappé estuviese en otro equipo distinto, como estaba antes, pues claro, podría, dices, bueno, el Madrid gana la Champions, Kylian Mbappé no gana nada, entonces yo gano el Balón de Oro, pero por los títulos de mi equipo, ¿no? Como los ganó en su día Karim Benzema o tal. Pero estando en su mismo equipo van a ganar los mismos títulos, es prácticamente imposible que gane un Balón de Oro estando Kylian Mbappé en su equipo. Y luego tenemos a Lamine Yamal, del que también hicimos ya un vídeo en el canal explicando por qué puede ser el mejor jugador del mundo y tiene grandes posibilidades de serlo. Por lo tanto, para mí en esa terna de mejores jugadores del mundo ahora mismo están Kylian Mbappé, está Lamine Yamal y los demás están un paso por detrás y Vinicius incluido, ¿no? Sí, yo creo que ahora mismo está claramente entre Mbappé y Lamine Yamal, pero sí que es verdad que hemos visto cómo lo ganaba Dembélé este año pasado, básicamente porque su equipo ganó la Champions, y va a depender mucho de qué equipo gana la Champions. Si la gana el Bayern de Múnich, pues se lo darán o a Harry Kane o a Michael Olise. Si lo gana el Inter de Milán, se lo darán a Lautaro. Si lo gana, no sé, cosas así, por ejemplo, si lo gana el Chelsea, que no creo, se lo darán a Palmer. Son jugadores secundarios, pero que son los mejores jugadores de su equipo, y si ese equipo gana la Champions es muy probable que se lo den a él. Sí, hay mucha titulitis en el fútbol, es verdad, porque recuerdo años en los que Zidane no ganó el Balón de Oro y aquello era increíble. Es decir, yo no entendía cómo puede ser que otro jugador lo hubiese ganado cuando Zidane era el mejor del mundo con una diferencia tremenda, ¿no? Bueno, vamos a centrarnos ahora en su situación actual en el Real Madrid,
en su relación con Xabi Alonso y en si creemos que va a remontar esta situación o no, realmente qué va a pasar con él, ¿no? Bueno, fue una gran sorpresa el hecho de que Xabi Alonso lo sentase, porque nadie había hecho nada parecido y es una superestrella a un nivel descomunal. Nadie apostaba por suplencias de Vinicius así, tan radicales, sin ninguna excusa de que no esté en forma, etc., ¿no? La razón fundamental es, si no corres, no juegas. Esa es la base. Tienes que apretar, tienes que presionar. Empezó mal, tuvo 2 suplencias muy claras, a Rodrigo le pasó lo mismo, pero peor todavía, pero sí parece que lo haya remontado, en parte en los últimos 2 partidos. Lleva 2 titularidades o 3 seguidas, en el último partido contra Atlético de Madrid, aunque fue un desastre de partido, su primera parte no fue mala, la segunda sí, pero bueno, jugó todo el partido. Yo creo que fue el primer partido en el que no fue sustituido, desde que está Xabi Alonso, en esta temporada al menos, ¿no? ¿Puede ser? Probablemente, porque normalmente lo cambia por Rodrigo o ya es suplente y Rodrigo titular. Sí, por ahí anda. Entonces, ¿qué opinas? ¿Crees que remonta esta situación? Es decir, que va a ser de los 11 titulares, porque Xabi Alonso siempre dice, no, bueno, todos son importantes, tienen que jugar todos. Bueno, ya, pero el día de la final de la Champions, si la juegan, va a haber 11 que van a jugar titulares, no van a jugar 15, y van a ser los titulares de verdad, ¿no? ¿Tú crees que le puede estar en esa terna o no? Yo creo que depende de Vini, pero sí que es verdad que Vini es un jugador que es mucho de momentos. Si tiene un momento bueno, 2 momentos buenos en el partido, te puede generar 2 goles, pero es un jugador que si no tiene el partido no te va a hacer nada, no es un jugador que defensivamente no aporta un poquito más Rodrigo, pero tampoco mucho más. Sí que es verdad que su competencia dentro del equipo para esa posición, que Rodrigo, sí que puede ser que dependa mucho más de si está fino ese partido o no está fino, es menos determinante que Vinicius probablemente, pero sí que es verdad que es un jugador algo más de equipo, Rodrigo. Vini igual es un jugador más de espacio, Rodrigo más de juego al pie, pero creo que Vinicius tiene bastante terreno ganado por delante de Rodrigo, ya no solo por esta temporada, sino por temporadas anteriores. Creo que claramente Vini está por delante de Rodrigo ahora mismo y dentro de 5 meses probablemente también. Sí, puede ser. A mí, de Vinicius, ahora que decías, como tal, lo comparas con Rodrigo, tal, a mí lo que menos me gusta de Vinicius, y creo que es lo que lo hace peor jugador, es el nivel de pérdidas de balón que tiene. Su ratio entre arriesgar y pérdidas de balón es muy alto. Tiene un ratio malo ahí. Kylian Mbappé lo ves regatear, hace una bicicleta, sale, se la juega entre 3 y le hacen falta, pero pérdidas netas de balón tiene muy pocas a lo largo de un partido. En cambio, Vinicius es terrible. Lo mismo pierde un balón en un control, que parecía fácil, pero hace pérdidas de forma muy recurrente. No es un jugador que decida especialmente bien, porque la toma de decisiones también es importante. Pues la toma de decisiones la hace mejor Rodrigo o Mbappé que él. Pero sí es verdad que de repente tiene un destello de los suyos, mete un gol, pues como el que metió en el partido anterior con el exterior del pie y tal, que es un golazo y que es una genialidad, pero solo a base de destellos es muy difícil llegar a ser el mejor jugador del mundo y tal, ¿no? Para mí, a la pregunta, ¿va a ser titular indiscutible con Xabi Alonso? ¿Se va a ganar ese puesto? Yo creo que sí, pero por lo que decías, porque tampoco hay mucha competencia. Es él o Rodrigo, tampoco hay mucho más, ¿no? Entonces, o él o Rodrigo, yo creo que va a ser él. No creo que haya muchas más variables. Hombre, podría jugar, no sé, podría incluso cambiar a Mastantuono de banda o cosas así, pero es un poco raro, ¿no? Yo creo que la apuesta de Xabi Alonso es apretarle las tuercas para que sea él el titular. No es que lo esté castigando porque no le gusta y no vaya a jugar. Yo creo que sí va a jugar y sí que va a ser un jugador importante, ¿no? Es más, yo creo que el equipo titular actualmente es Xabi Alonso, ya lo hemos visto y fue contra el Atlético de Madrid. Yo creo que sí que es verdad que depende del partido que quieras jugar y tal,
pero yo creo que ahora mismo ya se vio bastante bien lo que el equipo titular que quiere tener ahora mismo es Xabi Alonso. Está claro que la defensa es muy característica del Madrid, siempre va a tener la misma, siempre que no se lesione nadie, por supuesto. El doble pivote, va a haber dicho a Mení, tampoco se lo quita a nadie. Forzó a que Bellingham entrara de titular en ese partido ya y no le salió bien, pero bueno, Bellingham es un gran jugador y a su mejor nivel le puede dar mucho al Real Madrid. Y estos partidos ya hemos visto que la mayor rotación ha sido por bandas, el tema de si juega Mastantuono, si juega Brahim, si juega Vini, si juega Rodrigo, y el fijo arriba, el único fijo de verdad que hay es Kylian Mbappé, básicamente porque ahora mismo está a nivel de mejor jugador del mundo. Sí, está claro que ha destapado sus cartas en el partido contra el Atlético de Madrid Xabi Alonso. Además contaba ya con todos disponibles, incluido Bellingham, pero bueno, estaría más claro si le hubiese salido bien, ¿no? Siempre queda la sombra de duda de, al haber perdido 5-2 y haber sido un desastre el partido, porque lo fue, sobre todo la segunda parte, si se replantea cosas y ya no es su equipo tan titular, ¿no? Pero sí, está claro que esa es su idea de fútbol. A mí lo que más me sorprendió fue que en banda derecha no estuviese Mastantuono, sino Arda Güler, que no es un jugador de banda, entonces te cambia la fisionomía del equipo y sobre todo vuelca el equipo hacia la izquierda, porque si no tienes extremo derecho, porque Arda Güler no es un extremo, da igual que lo pongas, no va a correr, no vas a atacar, no vas a tener profundidad por ahí, porque esa banda era Carvajal y Arda Güler, es de coña, o sea, no es para jugar por ahí. Entonces, uno de los problemas para mí, tácticos, que podemos analizar en otro vídeo del partido de ayer, es no puedes hacer un equipo asimétrico. En el fútbol tienes que aprovechar absolutamente cada metro del campo y no puedes decir, vale, voy a atacar solo por el lado de Vinicius, porque básicamente eso es lo que hicimos. Y es verdad que no hizo un mal partido en la primera parte, pero nada, el equipo no jugó bien. Bellingham tampoco estuvo bien, que también se puede analizar y tal, ¿no? Bueno, a ver, yo como último tema a tocar respecto a Vinicius, pues no sé, me evoca la situación de Vinicius, en algún momento me evocaba ejemplos pasados, ¿no? Ejemplos además de jugadores brasileños y tal, ¿no? Porque dices Neymar, brasileño también, llega muy joven, es buenísimo, parece que va a ser Balón de Oro, pero nunca llega a ser Balón de Oro. Hay diferencias muy sustanciales entre Neymar y Vini. Una de ellas es que Neymar tuvo la mala suerte de coincidir temporalmente con los mejores jugadores de la historia, con Messi y con Cristiano, por lo tanto, por eso no pudo tener balones de oro, con lo cual es un poco injusto decir que no lo tuvo por deméritos, pero es verdad que pudo ser más de lo que fue, pero tenía esa cabeza que acompaña a veces a los jugadores brasileños, esa mala cabeza que hace que tengan pocos años buenos en su carrera y que Vinicius, como digo, ha tenido un cambio de actitud que tiene como un tufillo, ¿no? Un aroma a esos brasileños que se pierden por divertirse por las noches en lugar de centrarse en jugar al fútbol, ¿no? Sí, yo creo que va a ser una cosa muy parecida a la de Neymar, así que es verdad que estamos hablando de que, haciendo la comparación de Vinicius y Mbappé y de Neymar y Messi, está claro que Neymar y Messi son 10 o 100 veces mejores jugadores que Vini y Mbappé, por ahora por lo menos tienen que demostrar mucho, pero la verdad es que le dan mil vueltas. Pero viendo la comparación de un jugador más o menos secundario, brasileño también, que tiene probablemente el mejor jugador del mundo en su mismo equipo, Neymar se dio cuenta de que en ese equipo no iba a poder ganar un Balón de Oro, entonces se fue al Paris Saint-Germain. Vini, la única posibilidad que tiene de ganar un Balón de Oro ahora mismo para mí es o que Mbappé se lesione toda una temporada y que Lamine Yamal no haga una gran temporada y que gane el Real Madrid la Champions, o que se vaya de equipo y que en ese equipo que esté gane la Champions y que haga un temporadón, porque si no es casi imposible. Neymar lo intentó, pero el Paris Saint-Germain con él nunca llegó a ganar ninguna Champions. Sí, si ganase la Champions con Neymar, probablemente Neymar hubiese sido Balón de Oro, pues probablemente no, seguro. Pero es verdad que ahora mismo Vinicius, la probabilidad de que sea Balón de Oro es prácticamente nula. Tiene que ser una pirueta del destino, ¿no? Tiene que ser algo rarísimo. Por lo tanto, sí va a ser titular, yo creo, en el Real Madrid mientras esté. Si se esfuerza y no se le va a la cabeza, lo va a ser, pero debe centrarse en lo que es,
en ser uno de los 10 mejores jugadores del mundo, titular en el Real Madrid, es un jugadorazo, y olvidarse de ese tema tan egoísta de querer ser el mejor del mundo, el único, el Balón de Oro, etcétera, ¿no? Porque lo tiene lejos y si se centra en metas inalcanzables probablemente fracasará y bueno, dejará de ser todo lo buen jugador que puede ser, ¿no? Eso es lo que yo creo. Sí. Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado y habéis llegado hasta el final del vídeo, dadle like, suscribiros para no perderos otros vídeos del canal y nos vemos en el próximo vídeo.